Buenos días, hermanos, Dios los bendiga. Bueno, es un gusto poder estar con ustedes otro domingo más y también agradeciendo a Dios que Dios nos ha guardado hasta el día de hoy, no solamente la ciudad en la que vivimos, que es Miramar, sino también a todas las ciudades del partido de General Alvarado, que son Mar del Sur, Mechongué y Otamendi. Y bueno, orando para que Dios siga guardando y teniendo a resguardo esta ciudad y la vida de cada uno de sus habitantes, y también por las ciudades vecinas y por todas las provincias, y sobre todo lo que es Capital Federal, AMBA, donde la cosa está un poco más complicada, ¿no? En cuanto a el crecimiento de los casos exponenciales que se van dando día a día. Así que bueno, rogando a Dios porque entendemos que el Señor eh, puede librarnos no solamente de esta pandemia, sino de todo lo que le pidamos, de todas las cosas que nosotros como hijos de Dios nos podamos acercar y poder creer que Él puede librarnos. Es muy interesante poder ver cómo en los primeros años del pentecostalismo vino la crisis de la pandemia de la fiebre española o de influenza. Y bueno, los lugares donde había despertares espirituales, avivamientos, eh, dejaron de hacer las reuniones, los hermanos se pusieron a resguardo, como también en algún momento Lutero lo hizo con la peste bubónica. eh, y bueno, es curioso que los hermanos de aquel entonces se pusieron a orar con más énfasis y vieron cómo la mano de Dios, aquellos que eran afectados por esta fiebre española, eran sanados por el poder de Dios. Eh, Así que bueno, agradecidos a Dios también porque lentamente las actividades dentro de la ciudad empiezan a desplegarse y bueno, realmente dándole toda la gloria y toda la honra a nuestro Señor. Ustedes recordarán eh, la historia de David, de Saúl, de Samuel, ¿no? Y ustedes recuerdan que Saúl fue el primer rey en Israel. Moisés ya lo había declarado que un día iban a pedir un rey, el pueblo de Israel. Eh, pero no era porque querían alguien que los gobernase, sino porque rechazaban a Dios. Bueno, llegó ese día y era justo cuando Samuel era un juez y sacerdote en Israel, que el pueblo pidió un rey. Y Samuel, consultándolo a Dios, no exponiéndole que por qué lo rechazaban a él, Dios le advierte de que no era un rechazo hacia la persona de él, de Samuel, sino que era un rechazo hacia Dios, o sea, no querían que Dios gobernase sobre ellos. Pero Dios le dice a Samuel que les advierta de todas las cosas que un rey iba a hacer con ellos, con sus hijos, con sus bienes, con la sociedad entera. Samuel va, le declara esta palabra de Dios al pueblo, pero sin embargo el pueblo siguió insistiendo en querer un rey como todas las naciones. Así que es levantado Saúl como primer rey. Y Saúl no hizo lo bueno delante de Dios, no se comportó como eh, de, tendría que haberse comportado. Y así todo, Dios le ayudó, pero hasta que un día, dice la palabra de Dios, que Dios tuvo pesar en su corazón por haber levantado a Saúl como rey sobre Israel. Y dice la palabra de Dios en Primera de Samuel, en el capítulo 15, verso 34. Para mí este versículo es un versículo bisagra, eh, porque por el significado que tiene,
en cuanto a esta etapa de la historia del pueblo de Israel. Dice, se fue luego Samuel a Ramá, y Saúl subió a su casa en Gaabá de Saúl. Samuel vivía en Ramá. Allí tenía una compañía de profetas que eran instruidos por él, eran un grupo de discípulos de profetas donde Samuel los lideraba. Y Ramá significa lugar alto o lugar elevado. Pero resulta que Gabá, donde vivía Saúl, porque dice la palabra de Dios que Saúl subió a su casa, a Gabá, también significa lo mismo, lugar alto. Pero una cosa era las alturas en las que andaba Samuel y otra las alturas donde andaba Saúl. Parece lo mismo, pero no lo era. Las palabras representan las mismas cosas, pero no los hombres. Los hombres representaban cosas diferentes. Alturas humanas por el lado de Saúl y alturas espirituales por el lado de Samuel. Entonces Samuel se ve muy acongojado. De hecho, dice la palabra de Dios que lloraba a Saúl, hasta que Dios lo reprende y le dice en el capítulo 16, dijo Jehová a Samuel, ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado, para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite, y ven, y te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto un rey. Entonces, ustedes conocen más o menos la historia, qué es lo que ocurrió. Va allí Samuel, hace un sacrificio, santifica a aquellas personas que iban después a ser parte de ese sacrificio, que iban a poder estar de ese sacrificio, de ese animal. Y en medio de todo eso, Isaí con sus hijos se sientan a una mesa y es curioso que se habían olvidado de su hijo menor. O sea, hay un evento particular que venía un profeta, un sacerdote, a la casa de un israelita, y en esa fiesta, que era una fiesta para la familia, una fiesta para el pueblo, se olvidaban del más pequeño que estaba pastoreando unas ovejas. Y ustedes recuerdan todo el proceso, cuando van pasando los hijos de Isaí, Samuel en su corazón decía, este es el ungido de Jehová, y Dios le decía que no, este es el ungido de Jehová, cuando venía el otro hijo, y así sucesivamente, y Dios sucesivamente le iba diciendo que no era ese. Entonces, dice que en un momento alguien faltaba. Alguien no estaba dentro del contexto familiar. Y entonces envió pues por él y le hizo entrar, dice el versículo 12 del capítulo 16, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo, levántate y úngelo, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Fíjense que cuando fue ungido el espíritu de Dios, no se apartó de David. Y David tiene en los próximos 2 capítulos de Primera de Samuel, hay algo muy notorio que ocurre entre la historia de David y la historia de Saúl. Y dice que como Dios había desechado a Saúl, dice que la palabra de Dios que vino un espíritu malo sobre la vida de Saúl. Y dice en el versículo 14 del capítulo 16, el espíritu de Jehová se apartó de Saúl, y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová, y los criados de Saúl le dijeron, he aquí ahora un espíritu malo de parte de Dios te atormenta. Diga pues nuestro Señor a tus siervos que están delante de ti, que busquen a alguno que sepa tocar el arpa, para que cuando esté sobre ti el espíritu malo,
de parte de Dios, Él toque con su mano y tengas alivio. Sus criados, las personas que estaban con Saúl, no solamente que conocieron el problema inmediatamente que tenía su rey, sino que también sabían cuál era la medicina. Y uno de los criados le dice, primero Saúl les habla, les dice, bueno, traigan a alguien que toque bien. Entonces le dice uno de los criados, yo tengo a esa persona. Y le dice este criado a Saúl que la persona que tenía, dice que tenía unas características y describe las características que tenía este varón, el cual era David, que era que sabe tocar, que era vigoroso, que era valiente, que era hombre de guerra, prudente en sus palabras, hermoso, y Jehová está con él. 7 características que le describe el criado de Saúl a Saúl, su rey. Entonces hace que lo traigan. Lo traen y cuando vino ese espíritu malo, David tocó con su mano y el espíritu malo de parte de Dios hacia la vida de Saúl se apartaba. O sea, había algo en este jovencito, porque era realmente una persona muy joven, David, cuando llegó al palacio del rey, que hacía que ese espíritu fuera controlado por una autoridad, por la autoridad, por la alabanza, por la adoración que expresaba David al tocar su instrumento. Dice la palabra de Dios después en el capítulo 17, ustedes conocen lo que ese capítulo describe. Goliat, el filisteo, vino a provocar a los escuadrones de Israel, al ejército de Israel. Y David de aquel momento en que estuvo en el palacio, él después volvió con sus ovejas. Inclusive en este relato, en el capítulo 17, se encuentra David porque había sentido que había una guerra y el padre lo manda con unos alimentos para sus hermanos ahí al frente de batalla. Y Eliab, cuando lo ve, que era su hermano mayor, le dice, ¿con quién has dejado esas pocas ovejas? Como menospreciándolo, ¿no? Disminuyéndolo, esas poquitas ovejas, al cuidado de quién han quedado. Y conozco, dice, tu altanería y tu soberbia para que vengas acá a la batalla. Ustedes saben lo que pasó después. David con una piedra, con una honda, termina derribando al filisteo y con su propia espada, la espada de Goliat, termina cortando su cabeza. Y dice la palabra de Dios que cuando es llevado, Saúl no lo recordaba y entonces le pide a alguno de sus colaboradores, decía, ¿quién es este joven? Entonces, bueno, lo hacen que vuelva al palacio y está en el palacio y salen a la guerra y David sale a la guerra. Y entonces las mujeres de Israel empiezan a entonar un canto que dice, Saúl mató a sus 1000 y David a sus 10.000. Y entonces Saúl, en su corazón, empieza a sentir celos y envidia de David. Porque dice, solamente le falta que le den el reino. Pero dice en el versículo 12 del capítulo 18, dice, mas Saúl estaba temeroso de David, por cuanto Jehová estaba con él, y se había apartado de Saúl. Por lo cual Saúl lo alejó de sí, o sea, se lo sacó de encima. Y le hizo jefe de 1000 y salía y entraba delante del pueblo. Y David se conducía prudentemente en todos sus asuntos, y Jehová estaba con él. Y viendo a Saúl que se portaba tan prudentemente, tenía temor de él. Mas todo Israel y Judá amaba a David porque salía y entraba delante de ellos. Era uno más del pueblo, aunque cumplía una función muy específica y una función difícil dentro de lo que era el reino
de Israel bajo el mando de Saúl. Fíjense en qué cosas hacían que este varón, por las cuales el rey se sintiera atemorizado. Primero porque Saúl sabía que Dios estaba con David, y sabía también que Dios se había apartado de él, porque no había cumplido con todo, pero él seguía con todo lo que Dios le había mandado, pero él seguía gobernando, ¿sí? Gobernando de una manera humana, de una manera eh, donde Dios no contaba, ¿no? Es más, cuando se reunían con Saúl, con Samuel, perdón, Saúl le decía a Samuel, pídele a tu Dios por mí. O sea, ni siquiera lo tomaba como su propio Dios, ni reconocía que había sido puesto por él en las funciones de gobernar a Israel. Y entonces dice la palabra de Dios que en el versículo 10 del capítulo 18, aconteció al otro día que un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl, y él desvariaba en medio de la casa, y David tocaba con su mano como los otros días, y tenía Saúl en la mano la lanza. Y arrojó Saúl la lanza diciendo, enclavaré a David a la pared, pero David lo evadió 2 veces. Algo empezó a andar mal en la relación entre Saúl y David. Aquel espíritu ya no respondía a la música y a la adoración y a la alabanza de David. Saúl lo quiso matar, decididamente fue a matar, a acabar con la vida de David, pero sin embargo dice la palabra de Dios que lo evadió 2 veces. Dice la palabra de Dios en el capítulo 19, dice, y escuchó Saúl la voz de Jonatán y juró a Saúl, vive Jehová que no morirá. Y llamó Jonatán a David y le declaró todas estas palabras, y él mismo trajo a David a Saúl y estuvo delante de él como antes. Dice, y el espíritu malo de parte de Jehová vino sobre Saúl, y estando sentado en su casa, tenía una lanza en mano mientras David estaba tocando. Y Saúl procuró enclavar a David con la lanza a la pared, pero él se apartó de delante de Saúl, el cual hirió con la lanza en la pared, y David huyó y escapó aquella noche. Nuevamente el espíritu vino sobre Saúl, David empezó a tocar, y dice la palabra de Dios que lo hizo como lo hacía antes. El otro versículo que habíamos leído dice que lo hizo como lo hacía siempre. Y hay momentos en la vida de los hijos de Dios en que todo lo que sepamos hacer, todo lo que nosotros hayamos aprendido, todo lo que en algún momento fue de edificación, lo que en algún momento fue de bendición, muchas veces ya deja de serlo. Y es por algo en especial que ocurre. No porque lo hagamos deshonestamente, simplemente que Dios nos quiere llevar a otro lugar, a otro estado espiritual. Dice la palabra de Dios en el capítulo 19, en el verso 11, dice, Saúl envió luego mensajeros a casa de David para que lo vigilasen. Recuerden que se había escapado de las manos de Saúl. Y lo matasen a la mañana. Mas Mical, su mujer, avisó a David diciendo, si no salvas tu vida esta noche, mañana serás muerto. Y en ese momento, como en todos los momentos difíciles de David, David compone un salmo, el Salmo 59. Y una de las partes, el verso 16 del Salmo 59 dice, pero yo cantaré de tu poder. O sea, primero les pone al Señor, mira Señor, que quieren mi vida, que me persiguen como perros. Y finalizando ya este canto, dice, pero yo cantaré de tu poder y alabaré de mañana tu misericordia. Porque has sido mi amparo y mi refugio en el día de mi angustia.
fortaleza mía, a ti cantaré, porque eres, oh Dios, mi refugio, el Dios de mi misericordia. En medio de la desazón, en medio del dolor por la persecución, en medio de la desazón de haber perdido también su estatus dentro del pueblo de Israel, dentro del palacio del rey, es lo que sale, lo que brota de su vida, un canto de alabanza, de agradecimiento. Dice, no importa lo que pase, yo seguiré alabándote, Señor, y proclamaré tus misericordias y tu poder. Escapó, pero no escapó a cualquier lugar. No se fue a... No se tomó vacaciones, David. David en su memoria seguramente quedó registrada aquel momento donde vino un hombre a su casa en el cual él ni siquiera había sido tenido en cuenta y le había arrojado aceite sobre su cabeza. Y dice, como habíamos leído la palabra de Dios, que el Espíritu de Jehová no se apartó nunca más de él. Y volvemos a lo mismo. Muchas veces el Espíritu de Dios está, pero nosotros creemos que haciendo siempre lo mismo, estamos haciendo bien las cosas. Pero hay cosas en las cuales Dios necesita que cambiemos. Porque lo que produce muchas veces es el acostumbramiento. El acostumbramiento cuando dejamos de tener esa falta de necesidad de la búsqueda, de encontrarnos con Él, de ir a aquella intimidad que tanto bien nos hacía cuando llegamos por primera vez a sus caminos. Quizás haya pasado el tiempo y hayamos perdido algo de eso, pero siempre tenemos que volver a la fuente. Del Día del Padre, si todavía no nos hemos podido reunir en nuestros templos, seguramente vamos a hablar del significado de Padre. Y entonces dice, huyó pues David y escapó y vino a Samuel en Ramá. Y le dijo todo lo que Saúl había hecho con él, y él y Samuel se fueron y moraron en Naiot. Ustedes recuerdan lo que habíamos visto que significaba Ramá. No solamente que buscó al hombre que había ungido su vida, sino que subió al lugar donde estaba ese hombre. En marzo, fuimos con mi señor, hicimos unas mini vacaciones y siempre subir no es lo más ventajoso, siempre mejor es ir cuesta abajo. Subimos un médano que tendría unos 200 metros y uno desde la base del médano parecía que estaba ahí nomás, pero realmente después de hacer los primeros 15-20 metros a uno le daban ganas de volverse, pero el paseo era tan lindo arriba que nos hubiésemos perdido una belleza de la naturaleza, ¿no? Por no proseguir en querer subir esos 200 metros de médano. Subir siempre va a costar más, pero él fue a la fuente y fue al lugar alto donde moraba Samuel. Y dice que con Samuel se fueron a Naiot. Y Naiot significa habitación, perdón. Bueno, la habitación es una bendición en sí misma. Significa habitación. Y ahí moraban todos los profetas con Samuel y estuvo David con ellos. Fue a la fuente de su ungimiento. Fue a ver qué pasaba con su vida. Él cantaba como lo hacía antes, como había aprendido en el campo al cuidado de las ovejas. Él había construido instrumentos, pero no producía lo mismo. Algo había pasado en la vida de David, pero no escatimó el esfuerzo de tener que ir a buscar la fuente de la bendición,
la fuente del ungimiento. Saúl no se quedó quieto y dice, le dijeron dónde estaba a Saúl, y entonces mandó unos mensajeros. Y esos mensajeros fueron tocados por el Espíritu Santo, dice la palabra de Dios, y también empezaron a profetizar. Y el versículo 21 dice, cuando lo supo, Saúl envió otros mensajeros, los cuales también profetizaron, y Saúl volvió a enviar mensajeros por tercera vez, y ellos también profetizaron. Entonces, él mismo fue a Ramá, y llegando él al gran pozo que está en Secú, preguntó diciendo, ¿dónde está Samuel y David? Y uno le respondió, he aquí están en Nayot, en Ramá. Y fue a Nayot, en Ramá, y también vino sobre él el Espíritu de Dios, y siguió andando y profetizando hasta que llegó a Nayot y Ramá, y también se despojó de sus vestidos, y profetizó igualmente delante de Samuel, y estuvo desnudo todo aquel día y toda aquella noche. De aquí se dijo, también Saúl entre los profetas. Este varón mandó, los mensajeros eran sicarios, eran parte del grupo del rey para encontrarlo a David y llevarlo, y el que lo quería matar era Saúl con sus propias armas y sus propias manos. Sin embargo, el Espíritu de Dios es suficiente para protegernos, hermanos. Es suficiente el Espíritu del Señor para guardarnos del mal. Así como David en el día en que cercaron toda su casa para la mañana matarlo, tuvo un deseo de adorar a Dios y compuso el Salmo 59, que él obviamente no lo llamó el Salmo 59, nosotros lo conocemos como Salmo 59, fue la fuente. Y en la fuente hay bendición, hay protección, hay prosperidad. En la fuente se encuentra lo que más deseamos. Y espero que en este día lo que más deseamos sea Dios con nosotros y en nosotros. Nayot, que era el lugar donde habitaban. Ellos estaban en la ciudad de Ramá, pero ellos habitaban en un lugarcito que se llamaba habitación. Habitación nos remonta a lo que es el lugar secreto. El lugar donde Dios nos pide que entremos cerrando la puerta para poder tener comunión con Él. Hay versiones que hablan de el lugar secreto como almacén. También, como un lugar, nosotros tenemos, sin lugar a dudas, antes los almacenes eran para guardar cosas durante todo el invierno, pero nosotros también tenemos otra idea del almacén, que es, en todos los barrios existen los mercados, algunos tendrán hipermercados, pero también están los barrios donde están los almacenes, ¿sí? Donde uno va a comprar, es amigo del almacenero, y todavía existen esos lugares en muchas ciudades de Argentina. Y uno cuando va al almacén y ya tiene confianza con el almacenero, uno capaz que compra un par, dos, tres, cuatro cositas, y de repente no le alcanza el dinero para comprarse, no sé, un alfajor. Vamos a poner algo, un ejemplo. Entonces le dice, che, te lo pago mañana. Y el almacenero dice, no hay problema, llévalo. Pero en el almacén de Dios, aunque nosotros deseemos cosas, Él sabe cuál es nuestra dieta. Él no nos va a dar cosas de más. Tampoco nos va a dar cosas de menos para que nosotros nos sintamos desfallecer de hambre. Pero no nos va a dar lo que nosotros le pidamos. No podemos ir como el almacenero a decirle, che, me llevo esto y mañana te lo pago. O la semana que viene te lo pago. Dios nos da en ese almacén, que es el lugar secreto, que es ese lugar, en algún lugar de nuestra vivienda, afuera, debajo de un árbol. Los hermanos, a través de la historia y de todo, por ejemplo en la época de Wesley, iban a un río, a la orilla de un río, y ahí se postraban, se tiraban
postrados a la orilla de ese río a buscar a Dios. Esos creyentes de aquel momento encontraban a Dios en ese lugar. Pero Dios les daba lo que ellos necesitaban. No les daba de más, pero tampoco de menos. Hermanos, Él volvió a las fuentes. Él volvió al lugar porque ya lo que Él sabía no servía. O sea, no era que no servía, sino que no alcanzaba para que ese espíritu se apartara de la vida de Saúl. Hermanos, Dios los bendiga y busquemos para que cuando muchas veces las cosas no nos salen tan bien, vienen los flechazos contra nuestras vidas, podamos ir corriendo a la fuente, al ungimiento y así poder estar en medio de nuestro Señor y de nuestros hermanos. Dios los bendiga.